Dios le bendiga, mi querido hermano. En esta hora les saludamos a los hermanos que se encuentran aquí presentes para tomar la clase y a aquellos que nos ven a través de las diferentes plataformas digitales. Dios les bendiga. Incline su rostro. Vamos a iniciar con una oración. Este es el Instituto Inca en su clase Igle Crecimiento nivel 2. Esta es la cuarta clase. Incline su rostro y oramos. Padre, le damos gracias, bendito y maravilloso Rey, en esta hora, por esta oportunidad nuevamente que nos da, Señor, de estar, Señor, en este lugar, Señor, y en este tiempo, Padre, para poder exponer esta clase. Rogamos, Señor, a su Espíritu Santo, sea Él guiándonos, Señor, sea Él enseñándonos, sea Él mostrándonos y sea Él tomando el control, Señor, para que nuestras vidas sean edificadas a través de esta clase. Padre, le damos gracias y todo se lo pedimos en el precioso nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dios le bendiga nuevamente. Vamos a iniciar esta clase de hoy. Vamos a iniciar en la lección 7, en la página 127 de su material. Ahí juntamente conmigo usted puede abrirlo y vamos a iniciar en esta hora. Amén. El tema con el que vamos a estar hablando hoy es la eficiencia ministerial, 8 áreas de trabajo, ¿sí? La semana pasada vimos 4 áreas. Hoy a través de esta clase vamos a estar viendo las 4 siguientes. La semana pasada vimos lo que es la visión de la iglesia en cuanto a su crecimiento, el liderazgo, cuerpo ministrante y los recursos, ¿sí? Dice ahí en la página 27, dice: visto los 4 elementos vitales para una iglesia saludable y creciente, pasemos ahora a analizar 4 áreas de trabajo que exigen nuestro mayor esfuerzo. Vamos a estar viendo 4 áreas de trabajo. Ahí usted tiene una gráfica. Donde nos muestra parte 2, dice 4 áreas de trabajo. Está la gráfica, dice salud y crecimiento de la iglesia. Y ahí están los pilares, estos 4 pilares que son elementales en cuanto al crecimiento de la iglesia. Y usted puede ver ahí la adoración, que es el primero que vamos a estar viendo hoy, el discipulado, compañerismo y testimonio. La base es Jesucristo. Es la base de la iglesia. Vamos a iniciar en esta hora. Dice: las áreas de trabajo son las áreas principales a trabajar en cualquier comunidad de fe. En cuanto al crecimiento de la iglesia, estas son de 8, las 4 últimas que vamos a estar viendo, que afectan y que de alguna forma son parte del crecimiento integral de la iglesia. El primero es la adoración y la oración. Segundo, la educación y el discipulado. Vamos a estar viendo una por una. Vamos a estar compartiendo cada una de estas. Dice la tercera, el cuidado pastoral y el compañerismo, el testimonio cristiano mediante el servicio y la evangelización. Esas son las 4 áreas que vamos a estar viendo en esta clase el día de hoy. La primera es la adoración y la oración, ¿sí? Muy importante que como pilar de la iglesia tengamos la adoración y la oración. Es el primer pilar en cuanto al crecimiento de la iglesia. Dice: la iglesia se reúne como familia de Dios para encontrarse con su Padre. Ese es el propósito de la asamblea, de la iglesia, reunirse con su Padre. Dice: en adoración, oiga, esto es importante, en adoración, en confesión, en gratitud. 3 cosas, así como para dedicar al servicio y la adoración. Muy importante entender aquí que cuando hablamos de adoración y adoración, está hablando de una forma integral. Está hablando cuando hablamos de integral, está tomando en cuenta toda la liturgia en cuanto al servicio. ¿Qué es la liturgia? Todo lo que se lleva a cabo en el servicio. Dice el siguiente: la adoración es cuando se reúne. La adoración, definimos adoración. La adoración estamos en la página 28 de su libro.
para que usted vaya juntamente con nosotros, junto en su material. Dice, la adoración es cuando se reúne el pueblo de Dios para adorarlo y escuchar su palabra. ¿Sí? Eso es la adoración. Muchos de nosotros conocemos como adoración el tiempo en que le alabamos y le adoramos. No, la adoración a Dios incluye todo lo que llevamos a cabo dentro de la iglesia. Servirle, por ejemplo, es una forma de adorarle, ¿sí? En las diferentes áreas eso es adoración, ¿sí? Dice, la adoración es cuando se reúne el pueblo de Dios para adorarle y escuchar su palabra. Se puede medir varias cosas en los cultos de adoración al Señor. Vamos a medir estas cosas, son importantes que se midan en el culto de adoración, porque son directrices que nos van a mostrar el funcionamiento de la iglesia en su forma integral en cuanto al crecimiento. Dice, la asistencia al culto. Podemos medir la asistencia, podemos ver cuántos hermanos están llegando. Esto es muy importante para tener en cuenta la asistencia, porque es parte del crecimiento de la iglesia. Dice, el nivel de compromiso de la gente. Eso habla de los que están sirviendo, qué tanto la iglesia está comprometida, ¿sí?, en el servicio. Ofrendas, podemos medir las ofrendas y vemos cómo marchan las finanzas. También las cantidades de visitas nuevas y notamos los resultados del evangelismo. Como iglesia que está trabajando de una forma integral, debe de cada servicio, cada reunión que tenemos, tiene que haber personas nuevas, familias nuevas que nos estamos juntando. Vemos a los que confiesan al Señor en algún llamado, y la última, observamos el espíritu de adoración. Son varios indicadores que a través de la adoración, en el servicio, en la reunión que se reúne en la iglesia, nosotros podemos medir estas diferentes cosas, y son indicadores en cuanto al crecimiento de la iglesia. Nosotros podemos observar, ¿sí? Ahorita con lo de la pandemia podemos ver que la asistencia, aunque bajó, pero ha empezado a aumentar, y eso todo lo podemos medir a través del culto, de la reunión, de la adoración, cuando nos juntamos a adorarle y a glorificarle a Dios. Siguiente, dice, es importante que el culto de adoración refleje que Dios está vivo, presente y en comunión con su pueblo. Oiga, qué importante en la adoración, que busquemos la presencia de Dios. Como iglesia, buscar la presencia de Dios. Estamos en la página 30. Es importante que el culto de adoración refleje que Dios está vivo. Quiere decir que es importante que hagamos y que preparemos un servicio donde el Espíritu se mueva y la gente puede ver manifestaciones de poder dentro del servicio. Y dice, representa y en comunión con su pueblo, donde el derramamiento del Espíritu Santo es latente. Esto es importante para el crecimiento de la iglesia, porque cuando el Espíritu se derrama en nuestros cultos de adoración, las personas salen fortalecidas y llenas del Espíritu Santo. Esto es un medidor que no, estamos creciendo tanto posiblemente en tamaño, pero estamos creciendo en nuestras áreas espirituales también, estamos siendo llenos del Espíritu Santo. Entonces, en cuanto al crecimiento, es importante, porque de ahí podemos detectar cuándo es una iglesia que está muerta espiritualmente o que está viva. En consecuencia, si podemos medir que es una iglesia que está muerta espiritualmente, en consecuencia no va a crecer. Entonces, una iglesia que aplica el de crecimiento necesita estar en la presencia de Dios, en la llenura del Espíritu Santo, para que sea una iglesia viva, ¿sí? Dice, inciso A, estamos en la misma página 130, inciso A, consideraciones básicas, cosas que necesitamos considerar para que el culto en la iglesia sea un culto integral. La primera A, consideraciones básicas.
la bienvenida que se les da a los visitantes. Esto es muy importante, hermano, que tengamos un ministerio de bienvenida en nuestras iglesias. ¿Por qué? Porque es una de las primeras impresiones que los hermanos nuevos se van a llevar, ¿sí? Bienvenida a los visitantes y congregantes, o sea, no solo al visitante, que el trabajo del ujier sea un trabajo integral que tanto salude a los de la congregación como a los nuevos que vienen, porque es una de las primeras impresiones que ellos van a tener. Dice, es esencial, pero debe ser cuidadoso de escoger la manera más saludable para identificarlos. Tenemos que tener cuidado cuando vienen personas nuevas para cómo tratar con ellos, ¿verdad? Para ser agradables, buscar la dirección del Espíritu y la gracia. O sea, el trabajo del ujier es tan importante como el que predica, como el que dirige, porque es la primera impresión y es la forma en que él va a decidir si regresa o ya no regresa a la iglesia. Entonces, a veces esas funciones dentro de la iglesia no les tomamos importancia, pero son importantes porque es parte del crecimiento. Las personas van a decidir si vienen o no. Dice, de escoger de manera saludable para identificarlo. Recuerde que muchos de los que asisten por primera vez a su iglesia decidirán ese mismo día si vuelven o no a la congregación, así que recíbalos bien. O sea, es muy importante. También nosotros como congregantes, también es importante que nos acerquemos a las personas nuevas, les saludemos, seamos amables, porque es parte del evangelismo y parte del crecimiento de la iglesia. Las personas van a tener una primera impresión y van a decidir si vienen o no. Es la primera consideración básica que necesitamos tener, la bienvenida. Y todos somos parte, aunque particularmente no pertenezcamos al ministerio de bienvenida, pero usted y yo como hermanos en Cristo necesitamos recibir a esas personas con amabilidad, saludarles en todo momento. Si las encontramos en los pasillos o en cualquier lugar, es menester de nosotros hacerlo para que sea agradable su estancia y ellos decidan. Siguiente consideración, la número B. Dice, el equipo de seguimiento, por otra parte, o sea, ya lo recibimos. Siguiente paso a considerar, seguimiento, hay que darle seguimiento. Dice, por otra parte, es el encargado de reconocer y aprovechar cada oportunidad posible para fijar fijar una fecha y visita a los recién llegados. ¿Sí? Si es posible, es bueno enviarle una cartita o hacerle una llamada telefónica a la persona nueva, demostrándole interés sincero en ella y extendiéndole otra invitación para que regrese. ¿Verdad? Me identifico con esto porque es algo que se está haciendo, ¿verdad? Entonces, cuando yo veo aquí a través de este material, esta información, digo, creo que somos una iglesia que estamos haciendo las cosas bien, en la dirección correcta, porque es parte de nuestro crecimiento, hacer llamadas, hacer visitas, ¿sí? Mandarles una carta a las personas, incluso se les estaba enviando un regalito. Entonces, eso es parte, es algo que necesitamos hacer como iglesia. Y nosotros como miembros, integrarnos a esos ministerios que a veces no tomamos en cuenta, pero es importante ser parte de estos ministerios. Siguiente, el C. Siguiente a considerar, considere el tamaño del santuario. Esto es importante. Para la capacidad que tenemos de asientos disponibles. Usted puede limitar su crecimiento por el lugar que elige para su congregación, o por otro lado, no debe escoger un lugar tan grande que el grupo pequeño se pierda en las instalaciones. Tiene que ser un lugar que se acople al tamaño, ¿sí? Pero siempre es tener la visión de que la iglesia va a crecer y que necesitamos espacios más grandes. Pero como la iglesia va creciendo, es como nos vamos acomodando en el lugar para que esto sea un lugar agradable para las personas, que tengan un lugar agradable, que tengan cupo, que no estén incómodas. Entonces necesitamos preparar el lugar para que la iglesia crezca. Todas estas cosas necesitamos considerar.
El lugar es muy importante que lo tengamos limpio, que lo tengamos acomodado, que las personas se sientan cómodas, que las personas se sientan a gusto con el lugar. Es parte del crecimiento de la iglesia. Siguiente a considerar, el D, inciso D, la predicación bíblica y sólida es esencial para la iglesia saludable. ¿Okay? Esto es muy importante. Las personas cuando visitan iglesias están buscando palabra de Dios, están buscando que Dios les hable. Entonces una predicación bíblica totalmente guiada por el Espíritu Santo es algo que los va a hacer quedarse, porque ellos vienen tal vez necesitados o vienen buscando una palabra que el Señor les dé. Entonces cuando escuchan la palabra de Dios, ellos es como deciden quedarse, porque es importante que sea la palabra, porque dice que ella es viva y es eficaz. Cuando la palabra se expone, totalmente va a provocar en ustedes, va a provocar en cada congregante, en cada persona nueva, va a provocar que haya cambios en su vida, que reflexionen en su vida. Entonces es importante, los mensajes deben llegar tanto a la cabeza como al corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que sean mensajes que las personas entiendan, pero que sean tocadas en sus emociones también, en el área de su corazón. Recuerde que en el corazón están las emociones. Dice, los desafíos desde el púlpito deben ser aplicados a la vida cotidiana, o sea, aplicarlos a la situación que estamos pasando hoy. Las prédicas tienen que ser aplicadas contemporáneamente, ¿sí? Prédicas que se puedan aplicar quizá a la situación de la pandemia, quizá series que podamos identificarnos con ellas en la situación que estamos viviendo, porque cuando una persona nueva viene y es tocada por el Espíritu a través de la exposición de la palabra, es la forma en que es transformada. Dice, fortalecer a las familias de hoy con la sana doctrina. Este es algo muy importante también, que prediquemos la sana doctrina, una doctrina que sea totalmente bíblica. No deje de hacer retos y llamadas al altar. Esto nosotros le llamamos la administración, los llamados a las personas a responder a la palabra de Dios. Es cuando se ministra al pueblo. Esto es importante porque muchas personas vienen con diferentes situaciones. Entonces a la hora del llamado, a la hora de la administración, ellos pueden tener la libertad de pasar al frente y poder recibir ministración de parte del Señor. Entonces, todas estas cosas son factores que necesitamos nosotros tener en cuenta en cuanto al crecimiento de la iglesia, en todo lo que se lleva a cabo dentro de la iglesia, toda la liturgia. Liturgia es todo lo que hacemos dentro del servicio, por ejemplo, dominical. Todo tiene que estar enfocado en cuanto al crecimiento y enfocado a que las personas escuchen la sana doctrina, escuchen la palabra de Dios y por tal sean llenos del Espíritu Santo, sean fortalecidos y cuando salgan de la iglesia sean personas que hayan tenido una experiencia con el Señor y es la forma en que ellos van a volver a regresar. Siguiente situación que necesitamos considerar en la iglesia, dice promueva la participación amplia por parte de los líderes y miembros, o sea que todos participemos en la adoración y miembros de la congregación, todos debemos ser parte, todos tenemos que servir, todos tenemos que de alguna forma cooperar para el crecimiento de la iglesia. Dice, use los talentos y los dones, todos aquí y cada uno de nosotros cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador y nuestro Redentor, el Señor ha depositado en cada uno de nosotros dones y talentos. Entonces esos dones los vamos a poner nosotros al servicio de la iglesia para que en consecuencia sea parte del crecimiento de la iglesia. Pero necesitamos los dones de ellos para la edificación del cuerpo durante el culto de adoración, ¿sí? Todos los talentos tienen que estar trabajando en conjunto. Ya hablamos de eso en el capítulo 4 de este material, que la iglesia es un sistema abierto que tiene que trabajar de una forma coordinada
Entonces, los talentos, los dones tienen que estar trabajando para funcionando y ser parte del crecimiento de la iglesia. Estamos en la página 31 para que usted se ubique en su libro. Siguiente aspecto que necesitamos considerar: que la música sea amena, ordenada, creativa y bien hecha. O sea, en pocas palabras, necesitamos tener buena alabanza, buena adoración, buena exaltación al Señor. Y dice ¿para qué? Para la gloria de Dios y en el agrado de las personas que están presentes. Primeramente, con nuestra buena alabanza, con nuestra buena adoración, con nuestra buena exaltación, vamos a agradar a Dios, y en consecuencia Dios va a derramar su Espíritu Santo, y a los que están presentes van a ser llenos de su Espíritu. Y eso van a hacer que la forma en que Dios va a cambiar, va a transformar las vidas de cada una de las personas nuevas que estén viniendo, y es como ellos van a decidir quedarse en la iglesia y volver a regresar. Vamos a seguir adelante. Dice la oración. Vamos a hablar de la oración, que es importante dentro de la iglesia en cuanto al crecimiento. Dice, no se hace o se planea o luego se ora. No, primero no. Dice, no se hace o se planea y luego se ora. Primero es la oración. Primero es la oración. Primero tiene que ser, y después se planea y se acciona. No, es al revés. Primero oramos y de ahí Dios nos va a dirigir. Esto es importante, y esto lo podemos aplicar a nuestra vida también. Antes de hacer algo, de tomar alguna decisión, necesitamos orar. ¿Ok? Es suma importancia también para cualquier cosa. Dentro de la iglesia, donde usted esté, la oración es elemental y elemental para cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces la oración no es la prevención, la oración es la guerra que usted va a ganar, y es en los aires, así que es importante orar. Dice, sin oración un líder y una iglesia no camina hacia ninguna parte. Si usted no ora, no pide la dirección de Dios, entonces vamos a estar trabajando y haciendo las cosas en nuestra fuerza y en nuestra voluntad, no en la voluntad de Dios, porque a través de la oración es como Dios nos muestra su voluntad y nos da la dirección en que debemos seguir. Y eso lo aplicamos en nuestra vida y en cuanto al crecimiento de la iglesia. Cada uno de nosotros, veamos algunos puntos relevantes acerca de la oración. Dice el inciso A, puntos relevantes. Dice, la oración nos recuerda a diario que la obra le pertenece a Dios y no a nosotros. Es de Dios la obra. Entonces, cuando oramos, recordamos eso. Señor, en tus manos estamos. Tú eres el que va a dirigir en este día, tú eres el que va. Por eso todo servicio, si usted se da cuenta, toda clase tiene que empezar con oración. Dice, al frenar nuestro activismo y detenernos a orar, o sea, nos paramos a orar, reconocemos que dependemos de la gracia divina. Esto es sumamente importante. No reconocer que nosotros lo podemos hacer en nuestra fuerza, en nuestra sabiduría, sino es Dios a través de su Espíritu, a través de su gracia, a través de su amor, llenándonos, mostrándonos, enseñándonos. Nosotros somos siervos inútiles, dice la palabra, siervo inútil, ¿sí? Es el Espíritu Santo el que nos capacita, el que nos llena, el que nos da la gracia, el que nos da la sabiduría, el que nos da la habilidad, la destreza para que podamos hacer la voluntad de Dios. Y en el caso de esta clase, la voluntad de Dios es la gran comisión y en consecuencia el crecimiento de la iglesia para cada uno de nosotros. B, la oración es el aceite lubricante que permite que toda la maquinaria funcione bien. Los que saben ahí de mecánica saben que es importante el aceite. Si usted tiene un motor sin aceite, se va a desvielar, dice, se le quiebran las bielas porque no se lubrica. Así pasa en la iglesia, no funciona, ¿sí? No funciona. La oración es el aceite que lubrica, lo que nos ayuda, lo que nos da la dirección, lo que nos muestra qué camino tomar, qué estrategia seguir en cuanto al crecimiento, qué estrategias vamos a seguir, cómo le vamos a hacer. Entonces,
es Dios a través de la oración. Dice, si la iglesia no ora, pierde su efectividad. Podrá estar haciendo la iglesia muchas cosas, pero si no está en oración, no va a ser efectiva. Solamente lo está haciendo en su fuerza, lo está haciendo en su sabiduría. Entonces la iglesia sí pierde su efectividad. Dice, sigue, debemos empapar. Esa es la de atrás. Es la B. Debemos empapar todos nuestros ministerios con oración, buscando la presencia de Dios siempre, la oración siempre, para que bendiga nuestros esfuerzos centrados en su voluntad. Entonces, siempre tenemos que buscar en oración la dirección de Dios. Recuérdalo, mi hermano, esto es sumamente importante. Esto es para aplicarlo a nuestras vidas y aplicarlo en todo lo que usted tenga que hacer. Siempre buscar primeramente la dirección a través de la oración. La C, la oración une a los líderes y a la congregación. Oiga, esto acontece cuando oramos, ¿sí? Por eso tenemos oración de mujeres, tenemos oración de varones, tenemos vigilias donde oramos todos juntos. ¿Por qué? Porque hay una unión. No hay mejor actividad para unir a un equipo. Como iglesia somos un equipo que necesitamos trabajar de una forma coordinada, y la mejor forma es que oremos juntos, que oremos unos por otros, como dice la palabra, que oremos sin cesar, dice la palabra. Por eso la palabra nos enseña a orar sin cesar, y cantamos una alabanza ahí que orando sin cesar venceremos. Amén. Entonces todo eso aplica a la oración. La oración es sumamente esencial en la vida de la iglesia, en la vida del cristiano, en la vida del ministerio. Eso aplica para todo. Entonces tenemos que orar, que la actividad de la oración mantiene la armonía entre los hermanos. O sea, no hay conflictos. La oración unifica, nos hace uno como cuerpo de Cristo. Podemos caminar sabiendo que Cristo es la cabeza y nosotros el cuerpo. Entonces podemos ser uno y nos mantiene en la voluntad del Señor, que esta es una de las grandes cosas. Siempre buscar la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que compartamos el evangelio, que evangelicemos, que hablemos de la palabra a aquel que no lo sabe, que enseñemos a aquel que quiere aprender. Eso es parte de lo que tenemos que hacer. Inciso D, la oración fortalece a la iglesia para alcanzar a la comunidad. Esto la oración nos abre los ojos para ver la necesidad que hay fuera en la comunidad, para que en consecuencia nosotros vayamos, evangelicemos o compartamos el evangelio con las personas que conocemos o que quizá nos encontramos en las tiendas, en nuestro trabajo. Nos ayuda a comunicarnos de una forma más dinámica, nos da la estrategia para cómo hacerlo, nos da el momento cómo hacerlo, fortalece para alcanzar a la comunidad. ¿Sí? Todo proyecto evangelístico, oiga, debe empezar en oración. O sea, cuando usted y yo vamos a un evangelismo, necesitamos orar primero, porque eso es una guerra espiritual. Entonces necesitamos venir preparados antes desde la casa, y aquí antes de salir necesitamos orar y pedir la dirección de Dios. Nada que no sea practicar la oración servirá. Nada de lo que hagamos si no pedimos la dirección de Dios a través de la oración. Entonces, ahora sí que la oración es elemental, hermano, para nosotros es fundamental. Necesitamos nosotros estar en comunión con Dios, que de hecho la oración eso es, estar en comunión con Dios. Dice el siguiente, dice pasos prácticos. Estamos en la página 34 de su material, para que se ubique ahí conmigo. Pasos prácticos en cuanto a la oración. Tener una disciplina personal. Oiga, esto es importante, de oración en todos los días. O sea, que tengamos un tiempo de oración
todos los días tengamos un momento, un devocional. Yo siempre he dicho que la oración es parte de nosotros. La oración, yo pienso que debería ser 24/7 en todo momento, pero necesitamos tomarnos un momento, parar de nuestras actividades y tomarnos un tiempo para estar en comunión con Dios. Dice, orar regularmente con los líderes de la iglesia. Eso se hace cuando tenemos vigilia, nos unimos y oramos. Desarrollar un ministerio de oración en la iglesia local, hacer un horario, poner qué día. En el caso de nosotros tenemos los varones que oramos y las hermanas. Dice el siguiente, promueve un equipo de intercesores. Es muy importante que la iglesia tenga un equipo de intercesores. ¿Por qué? Porque si hay alguna manifestación, por si en la iglesia se presenta alguna situación donde hay que interceder, esté ese grupo listo para actuar, preparado, ¿sí? Entonces, esto es de suma importancia, hermano. Es menester de nosotros que la oración sea un estilo de vida en cada uno de nosotros. Un estilo de vida y que en algún momento de nuestro día podamos pararnos y estar en comunión con Dios en un lugar quieto, buscar un lugar donde usted pueda tener una oración, que pueda usted estar apartado y poder estar en comunicación con Dios. Porque recuerde que eso es la oración, es estar en comunicación con Dios, hablar con Dios. Eso es la oración. Segundo punto que vamos a estar viendo y segundo pilar que vimos a través de la gráfica cuando empezamos es el discipulado y la educación. Esto también es fundamental en cuanto al crecimiento de la iglesia. Es elemental el discipulado. Dice el discipulado puede ser visto como el proceso, vamos a definirlo, que nos entregamos cada día más en obediencia y fidelidad a Dios. Dice, la iglesia ayuda al pueblo a ver a Jesús claramente, a conocer su voluntad para sus vidas y a equiparlo para seguirlo en todos los aspectos de su vida. Eso es lo que provoca el discipulado en las personas nuevas. Entonces, el discipulado y la educación es parte del crecimiento de la iglesia, es un pilar. Lo que hoy ustedes están haciendo con las clases del INCA están aportando para el crecimiento de la iglesia, porque en cuanto ustedes crecen, entonces van a ser enviados. Recuerde que usted viene, usted se prepara y usted es enviado. Entonces, estamos en la etapa de la preparación, del discipulado y de la educación. Uno aprende. Dice el siguiente, las 4 C del discipulado. El discipulado compone de ser, saber y hacer. 3 cosas se compone el discipulado: ser, saber y hacer. Ser como Cristo, saber de Cristo y vivir como Cristo, hacer como Cristo. Además, promueve el crecimiento empleando corazón, ¿sí? Esto tiene que llegar el discipulado, el crecimiento, empleando el corazón, la cabeza y los callos, dice, hasta abajo, o sea, tiene que ser completo. El discipulado tiene que ser completamente lleno el discípulo. Estas son maneras sencillas de expresar que no se puede hacer crecimiento espiritual si no se está creciendo en conocimiento. Oiga, conocimiento, estas son las 4 C: conocimiento, conducta, carácter y compromiso. 4 C, 4 cosas que el discipulado tiene que estar provocando en nosotros, que el instituto tiene que estar provocando en cada uno de nosotros. Y esto es conocimiento. Primero es conocimiento. Si usted hoy se va con esta clase, hoy le estamos dando conocimiento. Esto en consecuencia tiene que cambiar su conducta. Para que ese conocimiento se vaya haciendo rema en su vida, usted tiene que cambiar su conducta, su carácter, y en consecuencia de esos cambios tener un compromiso con Dios.
Eso tiene que provocar el discipulado en su vida. En cuanto usted tenga el mayor conocimiento de Dios, usted tiene una mayor responsabilidad con el cuerpo de Cristo. Porque usted es parte del cuerpo de Cristo y es parte del crecimiento de la iglesia dentro de ella y fuera. Entonces, usted tiene que estar creciendo en conocimiento. Este es un cristiano que está creciendo conocimiento, está cambiando su conducta, su carácter y está teniendo un verdadero compromiso con Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que está sirviendo, que los dones que él tiene, ¿sí?, lo está poniendo a disposición de la iglesia local. Eso tiene que provocar el discipulado, el conocimiento en nuestra vida en cuanto al crecimiento de la iglesia, para que sea una iglesia que trabaje en un sistema abierto, que vaya funcionando, ¿sí? Seguimos. Conocimiento. Primero, vamos a ver los 4. Vamos a definir los 4. Conocimiento. Es importante desarrollar nuestro conocimiento acerca de Jesús, ¿verdad? Nuestro conocimiento bíblico y nuestro conocimiento teológico, que es el propósito de este instituto, es que usted se desarrolle. Al desarrollar estos conocimientos bíblico de la palabra de Dios, que usted conozca más de la palabra. Dice conocimiento y nuestro conocimiento teológico, que a través, en consecuencia de usted conocer de la palabra de Dios, usted conozca más a su Dios, porque teología es el estudio de Dios, de eso trata, y eso es la teología. Entonces, cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de crecer en conocimiento y en conocimiento y deje ubicarme porque se me brincaron los slides, pero ahorita me ubico. Estamos discipulado en conducta, la B. El comportamiento es una de las maneras más evidentes de mostrar el fruto. En su conducta, en cuanto a su comportamiento, en cuanto a su forma de ser, se va a ver el fruto del Espíritu. Recuerde que es importante caminar en el don, pero también en el fruto. ¿Qué es el fruto? Es el carácter de Cristo. O sea, tiene que haber un cambio. En cada uno de nosotros tiene que haber un cambio, ¿sí? Dice, Dios hace en nuestra vida, debemos crear buenos hábitos que modelen nuestra conducta, tales como dedicar tiempo a la oración, la lectura de la Biblia, la recreación familiar, etc. Son hábitos en cuanto a nuestra conducta que necesitamos realizar. C, carácter. Este aspecto de nuestra persona se va forjando a golpes en el yunque de la vida. Eso quiere decir, en el proceso en que estamos, su carácter se va a ir formando. El carácter del cristiano va madurando a medida que somete toda su vida al señorío de Cristo. O sea, en la forma en que usted y yo nos sometamos a la perfecta voluntad de Dios, a la alianza del Espíritu Santo, nuestro carácter va a ser moldeado y vamos a ser mejores cada día. Pero es importante que cada uno de nosotros empecemos a trabajar en nuestro carácter. Hablamos en las clases pasadas que hay diferentes caracteres, pero recuerde que nosotros tenemos que llegar a la altura del varón perfecto y nuestro carácter tiene que ser moldeado a tal que podamos ser como Cristo, ¿sí? Porque por eso Pablo decía, prosigo a la meta, porque él estaba en ese proceso, su carácter tenía que estar moldeado. Los discípulos tuvieron situaciones difíciles,
tuvieron desacuerdos porque tenían diferentes caracteres, pero eso no debe de detenernos, sino que cambiar esos caracteres para que nosotros podamos enfocarnos en cuanto a nuestro crecimiento y en consecuencia al crecimiento de la iglesia. Inciso D, compromiso. Aquí dice, aquí entra en juego la voluntad sometida a Cristo, ¿sí? El compromiso. Aquí, ¿qué tanto usted está sometido a Cristo? Una estratega total de las cosas del Señor. El compromiso exige que pongamos en el crisol de la experiencia toda nuestra consagración y dedicación. Es Dios mismo el que nos fortalece a través del discipulado comprometido, ¿sí? Es Dios. Él va a ver, Él ve nuestro corazón, Él ve el compromiso en la vida de cada uno de nosotros, y Él ve de que cómo nosotros estamos inclinando nuestro corazón y comprometiéndonos con Él para servirle. Ustedes se están comprometiendo a través de este estudio para aprender más del Señor, para ser parte del crecimiento de la obra de Dios. Es un compromiso que usted hizo con Dios. Es un compromiso que usted hizo con la iglesia, y en consecuencia eso va a servir para el crecimiento de la iglesia. El compromiso que usted tiene, ¿sí? Nosotros no venimos cuando queremos, sino debemos venir todo el tiempo. Tenemos que comprometernos con Dios para que Él sea trabajando en la vida de cada uno de nosotros y vayamos de gloria en gloria, de victoria en victoria. A manera de que nosotros nos comprometemos con el Señor, Él nos va dando más sabiduría, Él nos va dando más entendimiento, nos va dando discernimiento. Amén. Vamos a hablar de la fe, que es otro pilar grande, la fe. Y ahí tenemos un diagrama, eso no lo vamos a explicar, pero vamos a seguir de la educación cristiana. Dice, dice el señor Hart enseña que la meta de la educación cristiana en la iglesia requiere 4 elementos básicos para que sea un programa integral. Oiga, para que la educación cristiana sea integral, que sea total, ¿sí? Que cubra todos los aspectos. Dice, primero es información, eso es el currículo, lecciones, memorización. Eso es lo primero. Toda la información usted tiene que tener el currículo. Nosotros tenemos un libro en la iglesia que es de discipulado. Aquí está toda la información. Usted puede tener toda la información en este libro, ¿sí? Aquí están las lecciones y tiene usted que estudiarlo, memorizar en algunas partes. Información, servicio, ministerio, talentos, transformación. Tiene que, en consecuencia, tiene que tener madurez, carácter y la semejanza a Cristo. Multiplicación, hacer discípulos, dar testimonio, evangelizar. Son cosas que necesitamos nosotros ser parte de estas 4 cosas para que sea integral el crecimiento dentro de la iglesia y en nosotros, en cada uno de nosotros. Esto necesitamos aplicarlo nosotros y consecuencia a la iglesia. Es importante para la iglesia vigorosa y creciente. Estamos hablando de una iglesia creciente. Dice, tener un buen equipo de trabajo que se dedique con pasión a la educación cristiana. Aquí está hablando de los maestros de educación cristiana. Un buen equipo, necesitamos buenos maestros que use estos 4 aspectos del discipulado con equilibrio, ¿sí? Buenos maestros que nos ayuden a aprender más usando estas estrategias y cumpliendo estos propósitos en cada una de las personas que se están discipulando para que se cumpla este plan. Dice, información y multiplicación. La información pura sin verdadera transformación de carácter no es saludable. O sea, usted se puede leer este libro o se puede leer toda la Biblia, pero si no hay una transformación, un cambio en su vida, quiere decir que la palabra no se está haciendo rema en usted. Usted tiene que tener la información, pero tiene que aplicarla a su vida y en consecuencia compartirla. Este es el proceso. Primero la leo, la traigo a mi vida, la aplico y la comparto. O sea, si no, solo va a ser información. Hoy, si usted estos métodos, usted no los aplica, solo va a ser información que usted se va a llevar. El siguiente dice, enfatizar la multiplicación ciega, si no hay una buena formación para los nuevos convertidos. Esto hace también el discipulado, enfatiza
Dice enfatizar la multiplicación ciega si no hay una buena formación para los nuevos convertidos. Necesitamos que haya un buen crecimiento para aquellas personas que están creciendo. Es importante que tomen los primeros pasos para que tengan una base en lo que van a crecer. Es importante que la iglesia aplique los primeros pasos. Hay personas en la iglesia que nunca tomaron el discipulado, por ejemplo. Entonces no tienen la base del discipulado. O en consecuencia, primeros pasos. Esta iglesia da el curso de primeros pasos. De los primeros pasos vas a discipulado. Es el siguiente. Discipulado sigue el instituto. O sea, hay muchas formas de prepararse. No andas a ciegas. Tienes toda la información, pero tienes que aplicarla para los nuevos convertidos y todo. Dice, B, la adoración. Dice, la adoración trae personas a la iglesia. El discipulado los mantiene adentro. Oiga, ¿cómo todo en un sistema abierto está coordinado? Primero hablamos de la adoración. ¿Qué hace la adoración? Los trae. El discipulado los mantiene adentro. ¿Sí? Y dice, el liderazgo de la iglesia debe proveer muchas oportunidades varias para la formación cristiana de los creyentes. ¿Ok? La iglesia, ya dijimos, hay primeros pasos, discipulado, instituto bíblico. Eso estamos dando, ¿sí? Estamos dando esas oportunidades para que todos podamos crecer. Debe hablar maneras de forjar el carácter cristiano de los miembros para que sean cada más como Cristo. O sea, esa es la meta. Dice, esto casi siempre funciona mejor en el crisol del ministerio. ¿Qué es el crisol, hermano? Es el proceso con el que se purifica el oro. Eso quiere decir que cuando usted está sirviendo, usted ahí va a ser moldeado. Cuando usted viene a servir en un ministerio, tiene que sujetarse a un líder y al sistema de ese ministerio. Ese ministerio tiene reglas, tiene horarios y usted se tiene. Entonces, cuando usted está sirviendo, se está sujetando y en consecuencia su carácter está creciendo. Esto casi siempre funciona mejor en el crisol del ministerio, trabajando lado a lado. Se aprende muchas cosas que difícilmente se transmiten en un salón de clases. O sea, cuando usted trabaja con personas, ¿sí? Se va moldeando los caracteres. Ahora sí que nos vamos moldeando unos por otros. Porque dice la palabra que necesitamos hacer de edificación. O sea, si cuando trabajamos en un ministerio se moldea nuestro carácter. ¿Por qué? Porque nos sujetamos al líder, nos sujetamos al horario, nos sujetamos a las reglas en ese ministerio. Entonces eso nos ayuda en consecuencia para ir creciendo nosotros y la iglesia. Entonces todos estos puntos es importante. C, la multiplicación. Dice, la multiplicación también es parte del discipulado, según Mateo 2, segunda de Mateo 2:2. Dice que este es uno de los pasajes más claros respecto de cómo opera la multiplicación en el discipulado cristiano. Amén. Estamos en la página 41. Entonces, necesitamos nosotros ser parte del discipulado y ser parte del crecimiento de la iglesia. Ahí tenemos, ahí está una gráfica donde dice Pablo, y de ahí sí, Pablo le enseña a Timoteo, ¿sí? Y Timoteo le dice que consiga hombres fieles, él sigue la flecha, y ya los hombres fieles le enseñan a otros. Ahí está esto mismo. Entonces dice Pablo le enseña a Timoteo a hombres fieles, y los hombres fieles le enseñan al otro. Es el proceso de crecimiento en la iglesia. Es un proceso de crecimiento. ¿Sí? Entonces, eso es parte del crecimiento de la iglesia. ¿Ok? Siguiente, por ahí hay otra gráfica. Ese también es el diamante del discipulado, de cómo está organizado. ¿Sí? Lea en casa para que lo entendamos ahí. Siguiente, el compañerismo y cuidado pastoral. Este es el punto 3. Estamos en el punto 3, compañerismo y cuidado pastoral.
Dice ahí, los miembros se ayudan mutuamente en sus cargas, mostrando así el amor y la compasión. Esto es muy importante dentro de la iglesia en crecimiento, hermano. Que nos mostremos amor, que nos amemos unos a otros. Esto Jesucristo nos lo pidió y es un mandamiento, amarnos unos a otros como Él nos amó, mostrando así el amor y la compasión de Cristo. Una de las mayores razones para que un recién convertido se integre y permanezca en una organización, o sea, en la iglesia, es que siente el compañerismo de los hermanos en Cristo. Esto es importante, por eso enseñamos que hay que acercarse a las personas nuevas, hay que saludarles, hay que ser amables con ellos. ¿Por qué? Porque para hacerlos sentir en familia, ¿sí? Para hacerlos sentir que se sientan cómodos y en consecuencia que se puedan quedar en la iglesia, ¿sí? Porque muchas veces estamos acostumbrados a tener comunicación y a tener una buena relación solamente con los hermanos que nos llevamos, solamente con las personas que tenemos una relación más íntima. Pero dentro del cuerpo de Cristo el compañerismo es importante, el compañerismo con los demás. La palabra para esto es coinonía, que tengamos coinonía unos con otros, pero sobre todo aplicándolo a las personas nuevas, porque es muy fácil entre nosotros que nos conocemos, pero cuando vienen personas nuevas como que nos aislamos, pero tenemos que acercarnos a saludarlos. Muchas personas se han quedado y han dicho, no, es que tienen un ambiente muy bonito, ¿sí? Entonces se sienten ellos amados por Dios, se sienten ellos que son parte de esto. Entonces dice, si no hay fraternidad auténtica, esta es otra cosa, tiene que ser auténtico, es otro requisito. El compañerismo tiene que ser auténtico. Las personas se retiran y buscan alternativas que puedan satisfacer esas necesidades básicas con las que el Señor nos creó. Todos tenemos necesidad de compañerismo, es parte de nuestra sociedad. Como humanos tenemos que relacionarnos. Entonces, toda persona que viene del mundo, si viene golpeada, fueron desechados, son personas que han sido lastimadas y vienen en la iglesia y no encuentran ese ambiente de amor y de paz, entonces dicen ellos, no, pues por eso es importante que nosotros activemos y no cuando termine el servicio tomarnos un tiempo para saludar a las personas. Porque muchas veces salimos a prisa y no nos tomamos el tiempo de saludar a las personas que nos acompañaron por primera vez o que quizá se habían ido. Esto es bien importante. Las personas a veces se fueron de la iglesia, se retiraron por un tiempo y vienen por segunda vez. Es bien importante acercarse, saludarlos y te extrañamos, estamos orando por ti, qué bueno que viniste. Una palabra, gracias a Dios ya estás aquí, pero tenemos que activarnos, tenemos que ser activos en ese aspecto, tenemos que ser amorosos, tenemos que mostrar ese compañerismo. Por eso los pastores se ponen en la salida para saludar a los hermanos. ¿Por qué? Para sentir ese compañerismo, para que vean ellos que no solo allá arriba los puede ver, sino que también abajo son personas que pueden tener una relación de compañerismo con ellos. Y eso es para todos, hermanos, todos, ¿sí? Todos nosotros, por ejemplo, aquí nos conocemos, pero ¿qué hay de las personas que no conocemos? ¿Podemos ser amables con ellos? Si el amor de Cristo está en nosotros, tenemos que reflejar el rostro de Cristo. Tenemos que demostrar ese amor por las almas. Entonces es importante que podamos hacerlo. Es básico eso. Ser amable, ser bondadoso. Dice, unos con otros, la siguiente, estamos en la página 143, dice, el Nuevo Testamento emplea más de 50 veces la frase unos a otros, ¿sí? Se nos manda amar, orar, alentar, amonestar, saludar, servir, enseñar, aceptar, honrar, llevar las cargas, perdonar, someternos, comprometernos y muchas tareas mutuas y recíprocas.
Eso es responsabilidad de la familia, ¿sí? Y ahí están los versículos. Están en la página 143. Dice en la primera es Primera de Corintios 11:33. Así que, hermanos míos, cuando nos reunamos a comer, esperaos unos a otros. Dice Primera de Corintios 12:25, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Oiga, esto es importante, ¿verdad? Si no ha venido alguien, no, hay que orar por él y hay que echarle una llamada y hay que buscarle, hay que ver la forma de que se pueda activar. Dice Santiago 5:16, confesaos nuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Dice Hebreos 3:13, exhortaos los unos a los otros cada día. O sea, cuando hablamos de exhortar no se trata solamente de regañar, sino se trata de avivar también el fuego en él. Eso es parte de lo que necesitamos hacer. Dice más de 50 veces la frase unos a otros. Se nos manda a amar, ¿sí? A orar, alentar, a molestar, saludar, servir, enseñar, aceptar, honrar, llevar las cargas, perdonar y someternos. O sea, prácticamente lo que Dios quiere es que nosotros estemos a disposición de nuestro hermano, a disposición del prójimo, y estemos nosotros trabajando en conjunto y haciendo todas estas cosas a beneficio de las personas. El cristianismo de eso se trata. Muchas veces nos encerramos nosotros que somos cristianos y nos encerramos en un mundo bíblico, pero esto es lo que Dios quiere, es que seamos siervos, que prediquemos y que enseñemos, que testifiquemos, que amemos, que respetemos a las personas. De eso se trata. Dios nos amó a nosotros, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Él así nos amó. Entonces, ¿por qué nosotros no amar a las personas que están caídas, quizá están en drogas, quizá están en divorcio, quizá están en diferentes situaciones? ¿Por qué no amarlas y hablarles y compartirles y apoyarles? Y se trata de eso. A veces hay situaciones donde no solamente vamos a dar una palabra de aliento, sino que vamos a tener que aportar algo más. Quizá una ayuda económica, quizá un apoyo, no sé, ir a visitarlo, algo más, pero necesitamos ir más allá, porque la Biblia dice que necesitamos amarnos unos a otros, ¿sí? Entonces, eso es parte de lo que necesitamos hacer. Dice el siguiente, movimiento de ministerio. Dice, ¿qué ministerio hay en tu iglesia para que los nuevos que van llegando se integren al trabajo en ella? ¿Qué ministerio hay? ¿Cómo son recibidos en la congregación? Estas son cosas que necesitan existir en nuestras iglesias, ¿verdad? Para que la gente se integre y cómo son recibidos. ¿Quién se encargará de que se sientan en casa? ¿Quién? ¿Sí? El que lo recibe, el que lo quiere, el que lo pasa. Qué importante el trabajo del ujier. Y dice, ¿cómo los involucrarán? Estas son preguntas que necesitamos hacer y son cosas que necesitamos suplir dentro de la iglesia. Tenemos ahí una gráfica, puerta de entrada, dice que viene Paco. Paco puede entrar puede ser una campaña evangelística, un culto especial. A lo mejor María vino una amistad en una célula y este es un movimiento de ministerio y tiene que entrar a un programa de discipulado, ¿sí? En un culto dominical, Ese es el siguiente paso. Ellos fueron evangelizados en una campaña evangélica, Paco, y tiene que entrar a un programa discipulado y venir al culto dominical. En consecuencia, tiene que crecer, tiene que ser adiestrado, tiene que buscarse el don donde él va a desarrollarse para que después salga y vaya él a compartir de la palabra. Pues, puede ser, si es, por ejemplo, María puede estar con las damas, Paco de los caballeros en la oración. ¿Para qué? Para que crezca. O puede estar en un entrenamiento de líderes para que crezca en el instituto.
¿sí? O un grupo musical si tiene él ese don. ¿Para qué? Para que salga y él vaya también a compartir de la palabra. Dice grupos pequeños. Esta es una forma también de crecimiento y es algo que se estaba implementando y que se va a implementar en la iglesia. Dice, la capacidad de una iglesia para acoger a las personas en compañerismo fraternal a menudo determina el potencial que tiene para el crecimiento. Oye, qué importancia. Se está descubriendo hoy que los grupos pequeños en las iglesias o en las células presentan una de las mejores maneras de proveer cuidado pastoral general y el compañerismo fraternal. Se han hecho estudios que en grupos pequeños nos podemos atender mejor, ¿verdad? Somos una iglesia grande, entonces quizá ya no conocemos a todos, no nos llevamos con todos, pero en grupos pequeños se han hecho estudios donde puede haber una mejor fraternidad, hay una mejor relación, hay un mejor compañerismo. Por eso es importante que se implementen grupos pequeños fuera de la iglesia y esto aportan para el crecimiento de la iglesia. Entonces es importante que hayan grupos pequeños, ¿sí?, fuera de la iglesia, y eso va a ayudar a tener una mayor relación entre los grupos, entre las personas. Dice consejería o cuidado pastoral. Esta es una de las importantes también. Cuando hay un grupo pequeño, gran parte del trabajo que normalmente tiene que realizar el pastor se reparte entre líderes. O sea, se va disminuyendo el trabajo para el pastor, porque en una célula, el líder de la célula puede orar por una persona, puede tener un mayor acercamiento con la persona, y la persona tiende más a abrirse porque conoce más al líder. Es importante recordar que el cuidado pastoral y la consejería son vitales para el ministerio creciente y pujante. Es muy importante que los pastores y los líderes en los ministerios estemos atentos del crecimiento y el cuidado de las personas que están asistiendo a la iglesia. Es muy importante. Si usted pertenece a algún ministerio, tiene que tener cuidado con las personas y relacionarse de una mejor forma en cada una de ellas. Solución de conflictos, dice, es probable que todos hayamos tenido conflictos en la vida o hayamos presenciado algunos en la iglesia, ¿sí? Siempre hay diferencias, hermano, ¿sí? Oiga esto que yo aprendí, siempre va a haber diferencia, hermano, entre nosotros mismos. Pero sabe, las diferencias que no nos separen, sino que nos acerquemos y busquemos un punto medio entre los dos. Pensamos diferente, actuamos diferente, nuestros caracteres son diferentes, entonces van a haber conflictos. Siempre hay que darle solución. Lo primero que debemos conocer es que el conflicto es faro real y normal. Eso, o sea, quiere decir que eso va a acontecer y es algo que se va a ver. Es un faro, es algo que se ve, es algo que va a haber en la iglesia. Va a haber diferencias, va a haber conflictos, ¿sí? Cuando muchas personas, dice, cada una con su propia perspectiva, asegura que existe potencial para los conflictos. Cada persona tiene un potencial, en consecuencia tenemos diferencias y estas diferencias nos hacen entrar en conflictos, pero los conflictos como cristianos no nos separan, nos unen, nos vemos diferentes, pensamos diferente, pero en Cristo somos una misma persona, ¿sí? Tenemos que conllevarnos, tenemos que tener una relación. La diferencia radica en la manera en que se lidia con el conflicto. ¿Cómo vamos a solucionarlo? Para solucionarlo de una forma ética, constructiva y cristiana. Oiga, esto es trabajo de un líder, solucionar un problema. Tiene que ver la forma en que se llegue a un punto donde haya una solución que sea de edificación, tanto para las dos partes, que nadie salga peleado, sino que todos lleguen a una conclusión, a un acuerdo. Testimonio, servicio o evangelismo. La iglesia suple las necesidades de las personas en el nombre de Cristo y las invita a ser discípulos. Tenemos que estar dispuestos a dar nuestro testimonio, a testificar y evangelizar a nuestros vecinos en nuestras vidas. Es muy importante
para el crecimiento de la iglesia, que nosotros podamos hablar de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, que podamos testificar. Dice, la iglesia local debe encontrar lo que sea apropiado para ella y ponerla en práctica. En cuanto a la evangelización, o sea, método de evangelización, lo importante es que la iglesia tenga alguna forma de evangelizar y que la ponga en práctica. La iglesia que no evangeliza es una iglesia que no crece y es una iglesia dormida. El cristiano que no evangeliza aplica lo mismo, ¿sí? Entonces la pregunta es aquí, ¿nosotros estamos evangelizando? A nivel iglesia tenemos evangelización. Ahora, a nivel personal, quizás estamos viniendo nosotros a esas evangelizaciones que hacemos a nivel congregacional, o quizás estamos evangelizando nosotros. ¿Qué estamos haciendo? Dar testimonio es parte de lo que necesitamos hacer nosotros. Necesitamos que testificar qué es lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, para que las personas puedan saberlo y conocer más de Cristo. Dos cosas importantes en cuanto a la evangelización de una iglesia local. Dos cosas. Si se separa se dice, tiene que haber un presupuesto para las actividades evangelísticas. Tiene que haber recursos, ¿sí? Recursos para evangelizar. Dentro de la organización de una iglesia es importante que hayan recursos para la evangelización. Tiene que haber parte del dinero. Dos, formar un calendario de actividades. Tiene que haber un schedule de cuándo vamos a salir a evangelizar, ¿sí? Aquí en la iglesia lo hay. Son los sábados que se sale a evangelizar. Bien importante que se involucre en el evangelismo. Aquí hay un calendario semanales o mensuales, considerando tiempos definidos y programas para la evangelización. ¿Qué quiere decir esto? Que es importante que haya recursos económicos y que haya un schedule de actividades en la iglesia en cuanto a la evangelización, ¿sí? Nosotros lo hacemos aquí en la iglesia y se da aviso a nivel iglesia para que todos participen de la actividad del evangelismo. Yo siempre he dicho, hermano, el evangelismo es algo que nos llena como cristianos, es algo que te llena, que te hace fortalecer, que te hace crecer como cristiano. Entonces es menester que nosotros estemos compartiendo el evangelio, que estemos hablando de la palabra con aquellas personas. En este tiempo hay muchas personas que están necesitadas y que necesitan de la palabra de Dios, y es cuando nosotros necesitamos hablarles y compartirles del evangelio, compartir de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, con poder, que ellos puedan ver el testimonio en nosotros. Y no solo eso, sino que en nosotros puedan ver a Cristo reflejado. Eso habla de nuestro testimonio, eso habla de los cambios que nosotros estamos haciendo en nuestra vida. Entonces necesitamos nosotros hacer esos cambios y evangelizar. Dice el siguiente punto: para saber cómo marcha el ministerio de evangelismo, deberíamos hacernos estas preguntas. Oiga, ¿a cuántas personas le he presentado el evangelio en el último semestre? ¿A cuántas? ¿Sí? ¿A cuántas en un semestre? Un semestre son 4 meses, hermano. 6 meses, medio año, 2 semestres del año. ¿Sí? Dice, ¿cuántas personas hemos evangelizado e integrado a la iglesia? ¿Sí? ¿Cuántos creyentes hemos entrenado para evangelizar? ¿Cuántas visitas y amigos traen los miembros a la iglesia? Estas son preguntas para reflexionar cada uno de nosotros, si en verdad estamos cumpliendo y haciendo la gran comisión, porque la gran comisión es para todos. Entonces, como una iglesia en crecimiento, necesitamos estar haciendo parte nosotros de esto y hacernos estas preguntas. ¿Cuántas personas le hemos presentado el evangelio en estos últimos 6 meses? ¿A cuántas? ¿Cuántas han venido a Cristo porque nosotros le hemos predicado o le hemos evangelizado? Necesitamos hacernos esas preguntas, ¿verdad? Dice el siguiente: testimonio integral. La iglesia es más que la gente de Dios para el evangelismo o el cambio social. Es más bien en su misión a Cristo, el agente de todo el propósito universal de Dios. ¿Qué quiere esto? Que
que somos nosotros los que nos va a usar Dios. El cristiano serio no puede separar el testimonio, o sea, nuestro testimonio, de los actos del verbal. Todo va junto o en un solo paquete, aunque a veces se enfatiza un aspecto más que otro según la circunstancia. Sí, debe separar el testimonio de los actos verbales. ¿Qué quiere decir esto? Esto está hablando de integridad, que lo que yo digo, eso hago. Ese es parte de mi testimonio, tu integridad. Si tú dices una cosa y haces otra, entonces no eres una persona íntegra y no tienes un testimonio íntegro. Entonces no puedes separar lo que tú hablas, ¿sí? Si yo hablo de evangelizar y aconsejo evangelizar, yo tengo que evangelizar. Yo tengo que estar involucrado en evangelizar. Si yo les digo hay que ayunar, hay que orar, hay que leer la palabra, yo tengo que estarlo haciendo. Porque es la forma en que tú tengas peso cuando hablas, que seas una persona íntegra, que lo que digas lo estás haciendo. Entonces es muy importante en cuanto al evangelismo que tengas un testimonio íntegro, que seas una persona íntegra, ¿sí? Que no seas una persona que habla una cosa y hace otra. Eso habla de que no eres íntegro. Dice, cuando integramos las buenas acciones con el evangelismo, hacer cosas, apoyar a las personas. El ejemplo que pone el material es que ellos, cuando hubo un huracán, ayudaron a las personas con comida y a hacer sus casas de nuevo. Entonces, esas son acciones de evangelismo también. Podemos hacer un gran impacto en la comunidad. La ayuda social, cuando hay necesidades afuera, puede abrir el camino para la proclamación verbal, para hablarles de Cristo. Haciéndolo bien, aquellos que enfatizan la acción social, por lo general destacan el reino en su expresión visible y terrenal. O sea, que ese testimonio de alguien que ayuda a las personas es parte de lo que las personas están viendo de ti y de cada uno de nosotros. Porque si nos decimos ser cristianos, pero no ayudamos a nadie, vemos a alguien caído y no lo levantamos, vemos a alguien hambriento y no le damos de comer, eso no está hablando bien de nosotros, ¿sí? Trabajan para establecer el reino de Dios aquí y ahora. Entonces la actividad social es un evangelismo muy efectivo que necesitamos practicar. La actividad social puede tener 3 tipos de relación saludable con el evangelismo. 3 cosas. La actividad social como consecuencia del evangelismo. Dios cambia a las personas cuando nace de nuevo y su nueva vida se hace evidente en la manera que sirve a los demás. Es lo primero que Dios pone en la vida de cada uno cuando nos convertimos a Cristo, es el servicio, el servir, ¿sí? Pero servimos por lo general dentro de la iglesia, pero también tiene que ser afuera de la iglesia, porque hay personas necesitadas también fuera de la iglesia y eso va a ser parte del evangelismo. 2, la actividad social como puente al evangelismo. Muchas veces Jesús sanaba o actuaba con misericordia hacia las personas antes de proclamar las buenas nuevas, ¿verdad? Los sanaba, por ejemplo, los echaba fuera demonios. La ayuda social al prójimo hace que preste más atención cuando le hablamos del evangelio. La ayuda social abre puertas, oídas, establece puentes con el no evangelizado. Entonces, cuando tú ayudas a una persona, estás entablando una relación y en consecuencia esa relación lo va a hacer sensible para escuchar la palabra de Dios. ¿Sí? Esta es una estrategia que necesitamos usar más, porque como iglesia muchas veces por la sociedad en que vivimos, por la forma en que trabajamos, no tenemos suficiente tiempo, pero ayudar a las personas abre el corazón de las personas para estar receptibles a escuchar el evangelio de Cristo. Es una de las formas. 3, la actividad social como acompañante del evangelismo. En la carta de Santiago vemos que la fe y las obras van juntas. Sabemos que la obra se hace en gratitud
por la fe en que Dios nos concede y facilita una fe viva y productiva que beneficia a otros. ¿Ok? Lo primero que dice que las obras van juntas. Aquí lo vemos en el libro de Santiago, la fe y las obras. Tenemos que creer y hacer obras. ¿Sí? Las obras son consecuencia de nuestra creencia en Dios. ¿Sí? Hacemos buenas obras en agradecimiento por lo que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿verdad? No tiene que ver nada con la salvación, nada de eso. Las obras, ahí en Santiago usted puede leerlo, que no tiene que ver nada con la salvación, pero sí en cuanto a la gratificación de lo que Cristo ha hecho en la vida de cada uno. Soy una persona que hago obras, que ayudo, que sirvo, es por agradecimiento de lo que Dios hizo por mí, porque cuando estaba muerto en mis delitos y pecados, Él derramó su sangre preciosa, me limpió y me dio la salvación. Entonces, en agradecimiento de eso, yo vengo y le sirvo al Señor en su casa y le sirvo al Señor allá afuera con las personas también. Soy una persona íntegra que demuestre el amor al prójimo, que demuestre el amor a Cristo a través de las personas y de traer el perdido para sacarlo del mundo y traerlo aquí a la casa del Señor para que le conozca. Pero es en consecuencia, es algo que también provoca el que ayudemos. Dice el siguiente: el evangelismo tiene dos motivos primarios. ¿Sí? Cualquier esfuerzo social cristiano es realizado por creyentes. Por supuesto, para que estos llegaran a ser cristianos tuvieron que haber sido evangelizados en algún momento de su vida. O sea, que alguien nos evangelizó a nosotros. Para que hoy usted y yo estemos aquí, alguien nos evangelizó. ¿Sí? Un esfuerzo de alguien que lo hizo. Entonces, agradecimiento de eso, nosotros tenemos que traer a otras personas a Cristo. 2. La ayuda social, por importante que sea, sigue siendo una preocupación temporal y material, mientras que en el evangelismo tiene un significado eterno y salvífico, o sea, de salvación, ¿verdad? Ese es el propósito. La ayuda solo es un medio, pero ¿qué quiere decir esto? Que necesitamos compartirle de la palabra. Vamos a ayudar a una persona, vamos a apoyarle, pero también tenemos que compartirle de la palabra, del evangelio, porque la ayuda social es solo el medio que se va a usar para llegar a la persona y que la persona se sensibilice y pueda ser receptiva cuando nosotros le hablamos del evangelio de Cristo. Ese es el medio que vamos a ir a ayudarle, vamos a apoyarle en algo, pero también vamos a decirle: ¿sabes qué? Cristo te ama, ¿sí? Y Dios es bueno y Dios se va a glorificar en esta situación. Yo te voy a apoyar, pero quiero decirte que Cristo te ama y Él está dispuesto a ayudarte y Él es fiel, ¿verdad? Entonces eso es parte de lo que necesitamos hacer. Mitos dañinos, dice el siguiente: es la equivocación de creer que con las obras que hagamos en la ayuda social puedo llegar a Dios. Ya dijimos esto, no tiene que ver nada con la salvación, ¿ok? O sea, no hay puntos en cuanto a la salvación. La salvación vamos a alcanzar la meta de acuerdo a la relación que nosotros tengamos con Dios. La vida eterna es un regalo de Dios y eso nos lo dio Cristo en la cruz del Calvario, y el ser humano no se puede salvar a sí mismo haciendo buenas obras. Eso no es posible. Todos nosotros sabemos que necesitamos aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Las buenas obras las hacemos en gratitud por lo que Dios ha hecho por nosotros. Primero, ¿verdad? Lo que Él ha hecho con nosotros en la cruz. Ahí podemos leerlo en Efesios 2, 8 al 10. ¿Qué otra cosa es un mito? Dice, un mito muy cristiano es que si uno se comporta como un cristiano, no necesita decir algo para evangelizar. O sea, que asumir que con ayudarle a alguien y portarse bien, él va a venir a los pies de Cristo. No. Esto indica que la gente se acercará a uno por su propia cuenta para averiguar qué es lo que hace la diferencia.
Dice, es cierto en algunos casos, pero es muy peligroso depender del ejemplo cristiano exclusivo, o sea, de su testimonio, de la forma como usted actúe, ¿sí? Muchas veces funciona el ser humilde, ser bueno, ser manso, pero no todas las veces va a funcionar para que personas vengan a Dios. ¿Sí? Amor, siguiente, amor, unidad y fundamentos del Evangelio. El amor y la voluntad en la iglesia local son vitales. Esto es importante, hermano, porque dice 1 Corintios 13 que si no tengo amor, nada soy. Sustento de un plan evangelístico que sea efectivo, el amor. No importa qué estrategia desarrolle su iglesia, si no hay unidad, o sea, que estemos juntos, y amor en el lugar al que llevará al recién convertido, no va a funcionar. Tiene que haber esas dos, unidad y amor. Esta es la esencia de la iglesia. La iglesia se mueve en amor. Dios nos salvó por amor. Y esto es todo lo que es el Evangelio de Cristo es por amor. Entonces lo que nosotros hagamos es por amor también. Por amor a lo que Él hizo, por amor a Él. Dice, estos dos factores, siguiente, estos dos factores son los que dan fuerza y testimonio auténtico a la congregación. Esto es lo que fortalece, ¿sí? La unidad del amor. En Juan 13, 34 y 35 leemos que otros conocerán que somos discípulos de Cristo por el amor que nos expresemos entre nosotros. O sea, que las personas afuera están viendo el comportamiento entre nosotros. ¿Sí? Ellos van a ver el amor que hay entre nosotros y eso va a ser un testimonio para ellos y es una de las formas que ellos van a venir a Cristo. Dice, si dice, si estos elementos no existen, no se podrá retener los frutos ganados en el evangelismo. Si no hay unidad y amor, el crecimiento de una iglesia unida y amorosa no ocurre en forma automática. Hay iglesias amorosas que decrecen por otras razones, pero la ausencia de estas dos características dificultará la labor evangelística. O sea, para que podamos evangelizar y ser efectivos y en consecuencia podamos crecer, tiene que haber unidad en nosotros y tiene que haber amor los unos con los otros, amarnos y respetarnos, ¿verdad? Como hablamos, que a veces somos diferentes y que tenemos diferencias, pero que eso no nos separe, sino que haya unidad y que aún así nos amemos. Dice la siguiente, estas 8 áreas pueden ser usadas para la organización, la planificación y la evaluación. Otra forma de ver estas 8 áreas, ¿sí? Estas son las áreas que estoy en la página 158 para que esté conmigo ahí, ¿sí? Visión inspiradora y unificadora, liderazgo movilizador, cuerpo ministrante motivado, recursos suficientes, adoración dinámica, eso es lo que necesita la iglesia, discipulado intensivo, compañerismo amoroso, de lo que estábamos hablando, ¿sí? Servicio y testimonio integral. Estas son 8 cosas que necesita la iglesia de Cristo para que sea una iglesia que crezca, para que sea una iglesia que evangelice y que sea una iglesia que sea integral en todos sus movimientos como un sistema abierto. Visión, que tenga una visión, ¿sí? Y la visión es lo primero que tiene que haber en una iglesia, una visión de crecimiento, que tenga un liderazgo fuerte, que son los pilares en la iglesia, un cuerpo ministrante motivado, que haya gente que ministre en el poder del Espíritu Santo y que motive, que avive el fuego en los hermanos, recursos suficientes, adoración dinámica. La adoración es muy importante, es algo que se ha estado perdiendo en los últimos tiempos. Necesitamos adorar a Dios, necesitamos exaltar a Dios, la adoración, hermano, en el culto nos sirve para prepararnos para cuando venga la palabra.
Vamos a ser como tierra fértil, listo para ser plantado cuando somos adoradores en espíritu y en verdad. Cuando preparamos el terreno de nuestro cuerpo para ser sembrado con la semilla de la palabra. Pero es a través de la adoración, a través de rendir nuestras vidas al Señor, a través de levantar nuestras manos, de hincarnos, de exaltarle, de bendecirle, de glorificarle, de exaltarle. Esa es la forma en que nos vamos a preparar y vamos a ser dinámicos en todo, ¿sí? Porque eso hace la adoración a Dios. Tenemos que tener un discipulado intensivo, tenemos que ver la forma en que todas las personas lleven el discipulado. ¿Por qué? Porque eso le va a dar la base, el fundamento para lo que sigue. Una persona que tiene un buen discipulado es una persona que está firme, que tiene ganas de servir, que está avivada porque conoce a su Dios, que sabe de su Dios. Y eso es lo que hace el discipulado en nuestra vida. Conocer más a Cristo, conocer de su expiación, de su redención, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Este libro habla en las secciones. En la sección A trae un tema, dice la sangre de Jesús. Ese tema habla de lo que hace la sangre de Jesús, que nos limpia. En el inciso B trae 3 puntos: comprendiendo la cruz, primera parte; comprendiendo la cruz, segunda parte; comprendiendo la cruz, tercera parte. Si usted estudia esa y tiene esa información, usted va a ser un discípulo firme, caminando en la voluntad de Dios en su perfecto llamado. Pero eso tiene que ser intensivo, que nosotros tenemos también comprometernos a llevar ese discipulado. Compañerismo amoroso entre nosotros, servicio y testimonio integral. Tenemos que dar testimonio, tenemos que amarnos, tenemos que estar unidos. Eso es parte, eso es crecimiento. Para que una iglesia tenga un crecimiento integral, se necesita que todos como cuerpo de Cristo trabajemos en unión, en comunión, en amor, juntos, caminando de la mano, caminando todos hacia al propósito, al llamado. Pero necesitamos levantarnos y ponernos en oración. Hablamos de la importancia de la oración, hablamos de la importancia de la adoración, que es lo que estuvimos viendo. Entonces, todos estos pilares de la iglesia necesitamos cada uno de nosotros llevarlos a cabo a nuestras vidas, para que estos pilares sean efectivos. La adoración, el discipulado, compañerismo, testimonio, son cosas que necesitamos nosotros activarlas. Y necesitamos nosotros también vivirla, compartirla, tener un testimonio, una integridad, ser íntegro primeramente con Dios y de ahí con las personas que nos rodean. En nuestro trabajo, por ejemplo, nuestro trabajo vamos a influir de una forma positiva cuando somos cristianos que tenemos un carácter firme, donde van a ver en nosotros la diferencia. No hablamos palabrotas, nos comportamos diferentes, somos amables, somos bondadosos, pero somos diferentes porque eso es lo que hizo Dios. Nos sacó del mundo y nos trajo aquí para ser mejores, para ser sus hijos. Y el propósito es predicar, evangelizar con nuestro testimonio, pero que nosotros seamos diferentes a los demás. Que haya una diferencia con la gente del mundo. Tiene que haber. Si no, no vas en tu trabajo con tus compañeros de trabajo, si te involucras en las cosas que ellos hacen que no deben de hacer, entonces no eres íntegro. No vas a poder testificar del evangelio de Cristo. Si eres una persona, eres un hermano que no se comporta como un cristiano como debe de ser, no vas a poder tú de alguna forma influir en la vida de ellos para que ellos conozcan de Cristo. Les invito a ponerse sobre sus pies. Vamos a terminar aquí esta clase dándole gracias a Dios por esta clase de crecimiento, y que sea Dios dándonos la sabiduría, dándonos entendimiento para que podamos nosotros ser guiados por el Espíritu Santo para poder testificar y poder ser de bendición para aquellas personas que no conocen de Cristo. Padre, le damos gracias en esta hora, bendito Rey, porque, Señor, a través de esta clase, Señor, podemos ver que necesitamos hacer cambios en nuestras vidas, Señor, y enfocarnos más en el evangelismo, enfocarnos más
en testificar, Señor, en ser íntegros, Padre. Ayúdanos, Padre, a tener una vida de oración, bendito Padre, una mayor relación contigo, Señor, a través del ayuno, de la lectura de la palabra, Señor, a través, Señor, de que podamos, Señor, testificar de las cosas y las maravillas que tú haces en nuestras vidas, Señor. Que seamos personas, siervos íntegros, que podamos presentarnos delante de ti como obreros que no tienen de qué avergonzarnos, Padre, que usan bien la palabra de verdad, Señor. Ayúdanos, Padre, a caminar en tu perfecta voluntad y llevar a cabo la gran comisión, Padre, que es ir a ser discípulos, Padre. Eso habla de que necesitamos evangelizar, necesitamos testificar, pero también necesitamos, Señor, ser íntegros para que las personas allá afuera, Señor, puedan ver en nosotros el rostro de Cristo, Padre. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor. Declaro que la palabra se hace rema en cada vida y en cada corazón. Le damos gracias, Padre, todos se lo pedimos en el nombre de Jesús.